Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para un buen chapuzón de emociones porque hoy nos vamos de viaje a Turquía. Sí, has oído bien. Pero no vamos de turismo normal, vamos a explorar el corazón de las series turcas, esas que te atrapan desde el primer capítulo, te hacen suspirar, reír a carcajadas y por supuesto llorar a moco tendido. Hoy les traigo una selección de series románticas turcas que a mi parecer, prometen hacer estragos en nuestros corazones este año 2024. Prepárense para historias llenas de pasión, intriga, dramas familiares, secretos ocultos y sobre todo, mucho pero mucho amor. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Aquí encontrarán lo mejor del entretenimiento con reseñas, recomendaciones y mucho más. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, pongámonos cómodos, traigan sus pañuelos y abran sus corazones porque comenzamos. La primera serie de la que quiero hablarles se llama El susurro del bosque Esmeralda. Sé que suena un poco cursi, pero déjenme explicarles. Esta serie nos cuenta la historia de una joven, Ela, que vive en una pequeña aldea en las montañas de Turquía. Es una chica fuerte, independiente y con un corazón de oro. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Demir, un hombre misterioso que llega al pueblo huyendo de su pasado. Demir es guapo, carismático, pero también guarda un secreto oscuro que podría destruirlo todo. La química entre Ela y Demir es innegable desde el primer momento, pero su amor se ve amenazado por las circunstancias y por los fantasmas del pasado de Demir. Lo que me encanta de esta serie es la belleza de los paisajes, la música que te transporta a otro mundo y sobre todo, la química explosiva entre los protagonistas. Prepárense para escenas llenas de pasión, diálogos ingeniosos y momentos que les robarán el aliento. Pero también prepárense para llorar, porque la historia de Demir es realmente conmovedora y los obstáculos que enfrentan para estar juntos son realmente desgarradores. Pero ojo. No todo es drama, también hay momentos de humor y esperanza que te recargan las energías. Definitivamente El susurro del bosque Esmeralda es una serie que te atrapa desde el principio y te deja pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Profundizando en El susurro del bosque Esmeralda, debemos hablar de la meticulosa construcción de los personajes. Ela no es la típica damisela en apuros. Es una mujer arraigada a su comunidad, con una conexión profunda con la naturaleza y una valentía que la impulsa a proteger lo que ama. Su inocencia y pureza contrastan fuertemente con la oscuridad que persigue a Demir, creando una dinámica fascinante. Demir, por su parte, es un personaje atormentado con un pasado que lo ha marcado profundamente. Su llegada a la aldea no es casualidad, busca refugio y redención. La interpretación del actor que da vida a Demir es magistral, transmitiendo a la perfección la complejidad de su personaje. Puedes sentir su dolor, su culpa, pero también su deseo de encontrar la paz. La serie explora temas como el perdón, la aceptación y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso cuando el pasado te persigue. Además, la dirección de fotografía es impecable. Los paisajes de las montañas turcas son retratados con una belleza impresionante, creando una atmósfera mágica y envolvente. Cada escena está cuidadosamente planificada, desde la iluminación hasta la composición, para transmitir la emoción adecuada. La música juega un papel fundamental en la serie, creando una banda sonora emotiva que te acompaña a lo largo de la historia. Los instrumentos tradicionales turcos se mezclan con melodías modernas, creando una atmósfera única. No podemos olvidar el elenco secundario, que aporta profundidad y riqueza a la trama. Los habitantes de la aldea son personajes entrañables, con sus propias historias y motivaciones. A través de ellos, la serie explora temas como la tradición, la comunidad y la importancia de la familia. También hay personajes antagónicos que ponen a prueba la relación entre Ela y Demir, creando tensión y suspense. El susurro del bosque Esmeralda es una serie que te invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, el poder del perdón y la importancia de la esperanza. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una historia un poco más urbana, pero igual de emocionante. Les hablo de Sombras de Estambul. Esta serie nos transporta a la vibrante ciudad de Estambul, donde conoceremos a Leyla, una joven diseñadora de modas con grandes sueños.
Leila trabaja duro para alcanzar sus metas, pero su vida se complica cuando se enamora de Aras, el heredero de una poderosa familia que está involucrada en negocios turbios. Aras es un hombre atractivo y encantador, pero también esconde un lado oscuro que podría poner en peligro a Leila. La relación entre Leila y Aras es un torbellino de emociones, llena de pasión, celos, traiciones y secretos. Lo que me gusta de Sombras de Estambul es que no solo es una historia de amor, sino también un reflejo de la sociedad turca moderna, con sus contradicciones, sus ambiciones y sus luchas. La serie aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la importancia de la familia. Además, la ambientación en Estambul es espectacular, con sus calles laberínticas, sus bazares llenos de color y sus impresionantes mezquitas. Y por supuesto, el vestuario de Leila es para morirse. Si eres amante de la moda, esta serie te va a encantar. En cuanto al romance, prepárense para escenas hot, diálogos intensos y momentos de mucha tensión. Pero también prepárense para sufrir, porque la relación entre Leila y Aras es una montaña rusa de emociones y no siempre las cosas salen como uno quiere. Sombras de Estambul no se limita a ser una novela romántica con tintes de thriller, es una radiografía de la sociedad turca contemporánea. La serie explora las diferencias de clase, la lucha por el poder y la corrupción que se esconde tras las fachadas de las familias adineradas. Leila, con su origen humilde y su determinación, representa la ambición de una nueva generación que busca romper con las tradiciones y forjar su propio camino. Aras, por otro lado, es un producto de su entorno, atrapado en las expectativas de su familia y las responsabilidades que conlleva su apellido. La serie también se destaca por su ritmo ágil y su narrativa envolvente. Cada episodio te deja con ganas de más, con giros inesperados y revelaciones impactantes. El guión es inteligente y bien estructurado, manteniendo la tensión y el suspense a lo largo de la temporada. Los diálogos son afilados y realistas, reflejando las complejidades de las relaciones humanas. El vestuario de Leila es un personaje en sí mismo. Cada prenda refleja su personalidad, su estado de ánimo y su evolución a lo largo de la historia. La serie cuenta con un equipo de diseño de vestuario talentoso que ha creado looks impresionantes y vanguardistas. Los escenarios de Estambul también son un punto fuerte de la serie. La ciudad es retratada con una belleza cruda y auténtica, mostrando tanto sus rincones más turísticos como sus barrios más humildes. La música de la serie es moderna y urbana, complementando la atmósfera de la historia. Sombras de Estambul es una serie que te engancha desde el primer minuto y te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder, la ambición y el amor. Es una historia que te dejará pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Y hablando de emociones fuertes, no puedo dejar de mencionar El secreto del collar de ámbar. Esta serie es un drama de época que nos transporta a la Turquía del siglo XIX. La historia gira en torno a la vida de Elif, una joven de familia humilde que se enamora de Kenan, un hombre rico y poderoso. Su amor es prohibido desde el principio, debido a las diferencias sociales y a las intrigas de la familia de Kenan. Elif y Kenan luchan por su amor, pero su camino está lleno de obstáculos. Además, Elif descubre un secreto sobre su pasado que podría cambiarlo todo. Lo que me fascina de El secreto del collar de ámbar es la ambientación histórica, los decorados impresionantes y el vestuario exquisito. La serie te sumerge en otra época y te hace sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. Pero también me encanta la historia de amor entre Elif y Kenan, que es tan intensa y apasionada que te hace suspirar. Los protagonistas tienen una química increíble y te transmiten todas las emociones que están sintiendo. Y por supuesto, el drama está garantizado. Prepárense para escenas de celos, traiciones, venganzas y secretos ocultos que te mantendrán pegado a la pantalla. Si te gustan las series de época con historias de amor prohibidas, El secreto del collar de ámbar es para ti. El secreto del collar de ámbar destaca por su meticulosa recreación de la Turquía del siglo XIX. La serie se ha documentado exhaustivamente para representar con precisión la vestimenta, las costumbres, la arquitectura y la sociedad de la época. Los decorados son suntuosos y detallados, creando una atmósfera opulenta y realista. El vestuario es exquisito con trajes elaborados y joyas deslumbrantes que reflejan el estatus social de los personajes. La serie también se distingue por su trama intrincada y llena de giros inesperados. El secreto sobre el pasado de Elif añade una capa de misterio y suspense a la historia, manteniendo al espectador en vilo.
Las intrigas de la familia de Kenan son despiadadas y calculadoras, poniendo a prueba el amor entre Elif y Kenan. La química entre los protagonistas es innegable. La pasión y el deseo entre Elif y Kenan son palpables, transmitiendo una sensación de anhelo y desesperación. Los actores que dan vida a Elif y Kenan son talentosos y carismáticos, logrando que el espectador se identifique con sus personajes y sus luchas. La serie explora temas como la desigualdad social, la injusticia, la venganza y el poder del amor. También aborda temas como la identidad, la familia y el legado. El secreto del collar de ámbar es una serie que te transporta a otra época y te hace reflexionar sobre los valores y las costumbres de la sociedad turca del siglo XIX. Es una historia que te emocionará, te sorprenderá y te dejará pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Ahora, para variar un poco la temática, les quiero presentar una serie que combina el romance con el misterio y la acción. Se trata de La agente y el espía. En esta serie conoceremos a Deniz, una agente secreta que trabaja para el gobierno turco. Su misión es infiltrarse en una organización criminal que está planeando un atentado terrorista. Durante su misión, Deniz conoce a Mert, un hombre misterioso y enigmático que parece estar relacionado con la organización. Deniz se siente atraída por Mert, pero no sabe si puede confiar en él. La relación entre Deniz y Mert es un juego peligroso, lleno de secretos y mentiras. Lo que me gusta de La agente y el espía es que es una serie muy emocionante y adictiva. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene en vilo hasta el final. Además, la química entre Deniz y Mert es palpable desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y peligros. Prepárense para escenas de acción trepidantes, diálogos ingeniosos y momentos de mucha tensión. Pero también prepárense para enamorarse de Deniz y Mert, que son personajes complejos y carismáticos. Si te gustan las series de acción con un toque de romance, La agente y el espía es para ti. La agente y el espía ofrece una combinación explosiva de acción, intriga y romance. La serie se destaca por sus escenas de acción bien coreografiadas y sus efectos especiales de alta calidad. La trama es inteligente y está llena de giros inesperados, manteniendo al espectador en constante suspense. Deniz es una protagonista femenina fuerte e independiente, capaz de enfrentarse a cualquier desafío. Mert es un personaje enigmático y atractivo con un pasado oscuro que lo atormenta. La relación entre Deniz y Mert es compleja y apasionante, llena de secretos y mentiras. La serie explora temas como la lealtad, la confianza, el sacrificio y el precio de la verdad. También aborda temas como el terrorismo, la corrupción y la geopolítica. La agente y el espía es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. Es una historia que te emocionará, te sorprenderá y te dejará pensando en ella mucho después de haber terminado de verla. Los escenarios son variados y exóticos, desde las calles laberínticas de Estambul hasta los desiertos de Oriente Medio. La música de la serie es intensa y dramática, complementando la atmósfera de la historia. Finalmente, no puedo terminar esta lista sin mencionar una serie que promete ser un fenómeno este año. Se trata de Amor en la red. Esta serie nos cuenta la historia de Zeynep y Can, dos jóvenes que se conocen a través de una aplicación de citas. Zeynep es una chica inteligente y ambiciosa que busca el amor verdadero. Can es un chico atractivo y carismático que no cree en el amor. A pesar de sus diferencias, Zeynep y Can se sienten atraídos el uno por el otro. Su relación comienza como un juego, pero poco a poco se va convirtiendo en algo más serio. Lo que me encanta de Amor en la red es que es una serie muy actual y realista. La serie refleja la forma en que las personas se conocen y se relacionan en la era digital. Además, la química entre Zeynep y Can es increíble y te hace creer en el amor a primera vista. Prepárense para escenas divertidas, diálogos ingeniosos y momentos de mucha ternura. Pero también prepárense para reflexionar sobre el amor, la amistad y la importancia de ser uno mismo. Si te gustan las comedias románticas modernas, Amor en la red es para ti. Amor en la red es una comedia romántica fresca y actual que refleja las complejidades de las relaciones en la era digital. La serie se destaca por su humor inteligente y sus personajes entrañables. Zeynep es una protagonista femenina moderna y relatable, que busca el amor verdadero en un mundo lleno de opciones. Can es un personaje carismático y atractivo que se resiste a las ataduras emocionales. La serie explora temas como la soledad, la búsqueda de la identidad,
la importancia de la comunicación y el impacto de las redes sociales en las relaciones humanas. Amor en la red es una serie que te hará reír, te hará suspirar y te hará reflexionar sobre el amor y la amistad. La serie cuenta con una banda sonora pegadiza y moderna, que complementa la atmósfera juvenil y vibrante de la historia. Los escenarios son urbanos y cosmopolitas, reflejando el estilo de vida de los jóvenes turcos. Y bueno, mi gente, estas son solo algunas de las series románticas turcas que prometen hacer estragos en nuestros corazones este año 2024. Espero que les haya gustado esta selección y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. En resumen, hoy hemos explorado 5 series turcas que nos ofrecen un abanico de emociones, desde el drama rural de El susurro del bosque Esmeralda, pasando por la intriga urbana de Sombras de Estambul, el romance de época de El secreto del collar de ámbar, la acción y el misterio de La agente y el espía, hasta llegar al amor moderno en la red de Amor en la red. Cada una con su propio encanto y garantía de hacernos reír, suspirar y, por supuesto, llorar. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si tienen alguna otra recomendación de series turcas románticas, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Que el amor los acompañe.